Buenas noches, amigos. Los ecuatorianos, una vez más, estamos ante el fantasma de los apagones. El Ecuador no tiene recursos para dar solución inmediata al tema eléctrico. Se habla de comprar barcazas, de alquilar barcazas, de generación a gas, etc. Sin embargo, los recursos escasean. Contrastando aquello, hace pocos días se hablaba de que el contrato colectivo de CENEL, que ampara aproximadamente a 5.929 trabajadores, le cuesta al Estado 522 millones de dólares. Para tratar este y otros temas referentes a la generación de energía eléctrica, los apagones, etcétera, hemos invitado al ingeniero Iván Rodríguez Ramos, ex ministro de Energía. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, buenas noches. A la orden. Iván, para entrar en materia, el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, con bombos y platillos, decía que se iban a inaugurar eh, plantas de generación eléctrica, Mando Uriaco, Sopladora, Coco Sinclair, entre otras. 8 eran en total. De esas 8, ¿cuántos funcionan? El concepto de centrales hidroeléctricas que implementó Correa era correcto. El tema es que lamentablemente las centrales hidroeléctricas no tuvieron adecuada fiscalización y habría que analizar un poco los precios que finalmente costaron. Por decir algo, Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair es un proyecto que viene del ex Indicel. Inicialmente tenía aproximadamente 850 megavatios. Luego se contrató una compañía mexicana que subió a 1200 y terminó en 1500 megavatios. La fiscalización no cumplió con su deber y tenemos una central que efectivamente nos ayuda bastante. No ha sido recibida porque tiene una serie de problemas con el material que fue construido la planta, además de la erosión propia del río. Toachipilatón, por ejemplo, es otra planta que nos podría dar 200 megavatios adicionales en esta época de crisis. Y según dijo el ministro Luque, se ha llegado a un acuerdo con la contratista y se estima que en 12 meses podría comenzar a funcionar. Termogas Machala tiene una capacidad posible de 458 megavatios aproximadamente, de los cuales no funcionan sino 80 megavatios. Por falta de gas, son plantas que podrían trabajar o con diésel o con gas, eh, pero ya tiene varios años sin resolverse el problema, ¿no? Y con poco o nada, en 12 meses, en 5 meses nosotros podríamos sumar 60, 80 megavatios. Y así vamos sumando, ¿no? Y no deberíamos realmente tener apagones, ¿no? Yo pensaría que el problema del país en lo que respecta a la parte eléctrica se puede resumir en falta de recursos del Estado, o sea, no de las instituciones eléctricas, hablando de CELE que maneja la generación, CENEL que maneja distribución en la zona de la costa y las empresas sociedades anónimas. Como Finanzas no tiene recursos y CENEL y CELEC son empresas públicas, existe algún tipo de norma legal que le permite a Finanzas debitar los dineros que requiera en el momento que desee de las cuentas de las empresas públicas. Entonces, el primer problema para mí, digamos, uno de los problemas, no necesariamente el primero, es parte económica. Segundo, corrupción. Es, es realmente la corrupción eh, muy alta en todas las empresas públicas. Tercero, politización. Es increíble la rotación de los funcionarios. Por ejemplo, en este mismo gobierno,
No tenemos a un ministro Luque, que me parece pues que está haciendo bien su trabajo, pero él es ministro de Transporte, de Obras Públicas, es ministro encargado de electricidad, de hidrocarburos y de minas. Ya tiene unas 3 o 4 semanas y como no confía en nadie, recién está nombrando un viceministro y no tiene subsecretario. Entonces, el ministerio, que es el que produce los recursos financieros de este país, está con un ministro encargado, ¿no? Y en el área eléctrica, por lo menos, no tiene ni viceministro ni subsecretario. Entonces, es difícil manejar el ministerio más importante para mí de este país de la forma como se lo está manejando, más allá de la buena impresión que causa el ministro Luque y de lo serio que se lo ve al ministro Luque y de las acciones que ha tomado. Y entonces tenemos la parte de corrupción y me faltaba la falta de gestión, ¿no? Lo que estamos viviendo es una falta de gestión, o sea, todo el mundo lo conoce en el sector eléctrico, ¿no? Tenemos nosotros hidroeléctricas, algunas que no están funcionando, otras que han estado varios años sin operar, y plantas térmicas que tienen 50 años, algunas otras 40 años, que no le das mantenimiento. Te pongo un ejemplo. Si tú tuvieras un carro con 30 o 40 años de, de edad, digámoslo así, ¿no? Y si ese carro tú no le das mantenimiento y lo dejas en un garaje, el día que lo necesites, seguramente ese carro no es automático, ya estamos acostumbrados muchos a manejar carros automáticos, es de cambios. Entonces, si tú no has manejado un carro de cambios en varios años, ¿no? Tienes que comenzar a hacer un remember de cómo manejar un carro de cambio. Y si no le has cambiado de aceite, si no te has preocupado de la batería y en ese momento lo necesitas porque tu carro actual ya no funciona por algunas circunstancias, ¿no? Es difícil que comience a operar un carro que ha estado estacionado 5 años sin ningún mantenimiento. Es exactamente lo mismo que ha pasado con las plantas térmicas. En el sector eléctrico, las hidroeléctricas, sobre todo cuando hay abundancia de agua, ¿no? Tú tienes más o menos has llegado a un 95% de hidroelectricidad que sirve a la ciudadanía, ¿no? Y 5% térmico. ¿Qué es lo adecuado? Lo adecuado, según nuestro criterio, es que tú tengas operativo un 30% de la demanda del país en plantas térmicas. Entonces tú tienes que darles mantenimiento, hacerlas prender un día al mes, 2 días al mes. Es decir, necesitas mover esas plantas térmicas para que estén operativas cuando tú las necesitas. De repente se comienza a ir el agua, ¿no? Y cuando ya las necesitas, no están operativas. Eso, por lo menos 4 o 5 años o más que no se les ha dado mantenimiento. Entonces, cuando tú no tienes recursos, cuando tú no tienes gestión, cuando existe corrupción de por medio, es lo que está sucediendo en este momento. El Ecuador siempre tiene una época de estiaje y eso es conocido. Septiembre, octubre generalmente es una época seca en la cual, por norma general, siempre se enfrentan niveles bajos en cuanto al tema hídrico y por lo tanto las hidroeléctricas, digamos que no tienen la capacidad suficiente como para generar electricidad. Yo recuerdo que luego de la famosa hora de Sixto Durán Ballén, en la que se adelantaron los relojes 1 hora para empezar las actividades y poder aprovechar la luz del día, posteriormente se contrataron unas barcazas para que generen electricidad. Eh, el año pasado, en un paseo fluvial, veía ahí luego las esclusas, ahí abandonadas, fondeadas, las benditas barcazas, y ahora recordando aquello decía, ¿qué pasó? ¿Por qué se dejó de utilizar y por qué se visto esas barcazas ahí fondeadas en la ría Guayas? Las barcazas eran viejas, no se les dio mantenimiento. Incluso hay una barcaza que pertenece a una compañía que se llama Termoguayas, que tiene un litigio con el Estado ecuatoriano, porque ellos están reclamando
valores que no necesariamente son correctos. Entonces, yo te diría, hay barcazas y barcazas, ¿no? Hay formas de generar. Cuando tú tienes los contratos claros, las barcazas te ayudan. Cuando las cosas no son claras, te crean un problema, porque te piden dineros que no corresponden. Por ejemplo, si tú no generas, ellos quieren cobrar por tener las barcazas disponibles, ¿no? El costo de las barcazas, el costo de generación de las barcazas es alto. Entonces, en el sistema eléctrico se privilegia la energía más barata. ¿Cuál es la energía más barata? La hidroeléctrica. Y si necesitas térmicas, vas permitiendo la generación de las térmicas en la medida que su costo sea más bajo, y así sucesivamente, ¿no? A mí me parece que el problema, de acuerdo a lo que, como tú iniciaste este panel, esta entrevista, es la ayuda de la empresa privada, ¿no? O sea, que la norma legal le permita a la empresa privada lo que se llama autogeneración, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas que yo sugería es que se dé incentivos tributarios, de ser el caso, a todas las empresas privadas que puedan generar en la vertiente occidental. Me explico. La mayor cantidad de centrales hidroeléctricas están en la vertiente oriental. Lo lógico es que tú tengas una cantidad importante en la vertiente occidental para que cuando deje de llover en la vertiente oriental y si llueve en la vertiente occidental, tengas cómo compensar la falta de hidroelectricidad de la vertiente oriental. Por ejemplo, Daule Peripa, Toache Pilatón en ese caso, ¿no? Pero aquí nadie se preocupa de dar incentivos a la vertiente occidental. Es verdad que las centrales que puedes construir en la vertiente occidental son de menor capacidad, pero si tú le dices a una empresa privada, mira, si tú construyes algo en la central, en la vertiente occidental, te va a dar 5, 10 o lo que sea años de no pagar impuestos, ¿no? Entonces tú haces tus números y puedes invertir en una central de 40, de 50, de 60 megavatios, por ejemplo, ¿no? El otro tema es paneles solares. La última ley permitía a las compañías jurídicas, a las compañías, a las sociedades, personas jurídicas, les daban un incentivo tributario. Entonces, si tú ahorrabas, dile tú, 50.000 o 100.000 dólares generando energía con paneles solares, tú lo podías, podías conseguir un crédito tributario, no crédito, sino que lo considerabas como parte de pago de tu impuesto a la renta. Pero no hicieron lo mismo con las personas naturales. Por ejemplo, yo quisiera tener la posibilidad de tener paneles solares y si yo le ahorro al Estado en energía 2.000, 3.000, 10.000 dólares, ¿no? Que me lo considere como pago del impuesto a la renta, ¿no? Esa facilidad que se dio a las personas jurídicas no se la dio a las personas naturales, ¿no? Comercialización de energía. Por ejemplo, si tú eres un camaronero y yo te digo, oye, yo te voy a instalar paneles solares, tú me dices, oye, pero me es más productivo dedicar mis tierras a tener camaroneras y no paneles solares porque ese negocio no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que necesita la camaronera? La camaronera necesita que alguien le venda energía. Pero ¿cuál es el problema de la camaronera? Y hablando del problema eléctrico, estamos hablando de generación porque eso es lo que nos ahoga en este momento. Pero tengamos presente que además de generación hay transmisión y hay distribución. Me explico. En transmisión hay momentos del año en que tú tienes suficiente hidroelectricidad y habrás escuchado que le vendemos energía a Colombia a precios muy bajos y que ellos nos venden a 50, 60 centavos, como 10 veces lo que nosotros le vendemos. En esa época de electricidad, por ejemplo, entre abril y octubre, que es cuando tenemos abundancia de agua en la vertiente oriental, nosotros le vendemos a Colombia, ¿no? Pero no tenemos las redes de transmisión para venderle a las cambroneras y al sector agricultor. Fíjate que hay un crédito CAF que no se implementa todavía, de hace 4 o 5 años, de 200 millones de dólares. El día que ese crédito se implemente, solamente va a abastecer al 20% de las cambroneras. Es decir, vas a tener un 80%, hablando de megavatios, 600, 800 megavatios, que tienen que funcionar con diésel.
cuando lo adecuado sería que nosotros tengamos las redes para venderles energía en ese momento. Y en vez de venderla a Colombia, yo siempre he propuesto que tengamos tarifas estacionales. Entonces, si yo soy un usuario residencial, ¿no? Y si tú me das un centavo más barato de energía, ¿no? Yo podría consumir más, ¿no? La tarifa eléctrica tiene tres fases: generación, transmisión y distribución, ¿no? En el momento en que tú me permites a mí generar más a un precio, digamos, comprar más a un precio más barato, yo voy a comprar más energía y meto más dinero en el sector de distribución. O sea, mueves el aparato productivo. Cuando tú tengas excedentes, lo lógico es que se beneficie el ecuatoriano y no el colombiano. En distribución, por ejemplo. Yo estoy en la vicepresidencia de la Cámara de Construcción y tenemos varios socios constructores, ¿no? Y voy a mencionar el nombre, uno, Etinar, por ejemplo, ¿no? Y me decía Guillermo Jubín, que es el gerente de Etinar, me decía, medio en broma y medio en serio, me decía Iván, yo para desarrollar un proyecto no solamente tengo que analizar la cantidad de usuarios que puedo tener que me vayan a comprar los departamentos, las oficinas, lo que ellos desarrollen, sino que debo comenzar viendo si hay factibilidad de servicio en esa zona, porque le voy a pedir servicio a CENEL y sucede que los transformadores están trabajando a plena capacidad y no me pueden dar servicio. Y así me dio el broma y me decía, tengo que irme de Guayaquil a San Borondón, a algún lugar donde CENEL me diga, sí, aquí puedes desarrollar este edificio. Entonces, nosotros no hemos todavía sentido el problema grave que existe en distribución, ¿no? Y si me preguntas, ¿existe una solución? Sí, ¿no? Existe una norma legal que no se le aplica todavía, que se llama Reglamento de Asociatividad, que le permitiría a la empresa privada financiar el producto, sea el transformador, ¿no? Las redes, ¿no? Para que, como no hay recursos por parte del Estado, por eso te decía que parte del problema es económico y no a nivel de distribuidora, sino a nivel de Ministerio de Finanzas. Entonces le permite a la empresa privada construir o instalar las subestaciones, pero no regaladas. Existen los fideicomisos que te permiten recuperar dinero. Y te va a dar un dato más: iluminación LED, ¿no? El alumbrado LED reemplaza al de sodio. Entonces, ¿cómo funciona esto? El LED es más eficiente. Entonces, tú puedes tener una luminaria de 130 vatios que reemplaza una de 400 vatios. Entonces, tú te estás ahorrando más de 200 vatios por luminaria. Si multiplicas por 10 o 12 horas al día, por 365 días al año, vas a tener una cantidad importante. Si tú cambiaras todo lo que es en él, que son alrededor de 900.000 luminarias, tú puedes tener un ahorro de 77 millones de dólares por año en ahorro de energía, ¿no? Y sobre todo en costos de operación y mantenimiento. Fíjate que cambiar un foco de sodio cuesta casi 49 dólares, no tanto por el material, sino por la mano de obra. Entonces, tú puedes, además de ahorrarte 77 millones de dólares por año en costos de energía y mantenimiento, tú dejas de consumir 100 megavatios, es decir, liberas al mercado 100 megavatios. Entonces, si ahora estás pensando en una barcaza que estamos hablando de 100 megavatios, tú sin barcaza, cambiando de sodio, perdón, poniendo LED en lugar de sodio, ¿no? Puedes liberar 100 megavatios y ahorrarte 77 millones de dólares por año, ¿no? Ese tipo de detalles hay que agilitarlos porque existe la norma legal, ¿no? Sino que tienen otro problema: Contraloría. Entonces, el funcionario público de una empresa pública mide mucho sus pasos, ¿no? Porque tiene encima Contraloría y prefiere no hacer a que el día de mañana la Contraloría te tome la lección y diga, usted se saltó este tema y tiene que pagar esta multa. Entonces, el asunto es bastante complejo, pero ¿tiene solución? Absolutamente, tiene solución. Iván, yo realmente me sorprendo cuando, ya sea que vaya a la península o en el oriente, hay estos quemadores de gas en las refinerías, por norma general. Y ese gas, por ejemplo, el gas del Golfo, impunemente se va quemando.
se quema dinero y se quema la posibilidad también de utilizar el mismo para la generación eléctrica. ¿Por qué no se lo hace? ¿Qué tan caro es? ¿Qué tan conveniente o inconveniente resultaría? El tema va por el lado de corrupción y de intereses creados, ¿no? Ahora que hablas de gas, por ejemplo, es un tema que se me había pasado por alto. Yo estoy asesorando a Corpey como un consultor externo, ¿no? Y tenemos un grupo que está tratando de impulsar la exploración de gas natural para que Termogas Machala pueda producir a full capacidad. Y el gas natural es amigable, es de bajo costo, ¿no? Y lo que tú mencionas también, o sea, tratando el gas puede servir para la electricidad. Aquí hay una pelea entre los que quieren importar gas, ¿no? Y la gente que consideramos que se puede producir gas. Yo creo que puedes hacer las dos cosas. El peligro de liberar la importación de gas natural es que se descuide la exploración de gas. Lo adecuado es que tú, a precios convenientes y a un plazo razonable, permitas la importación de gas natural para que puedas tener centrales de gas natural en vez de diésel, pero siempre y cuando impulses la exploración de gas. ¿Cómo lo harías? Con una licitación, con compañías con músculo financiero importante y con tecnología que se puede desarrollar, de tal manera que el gas, bien traído el tema, me parece que es muy importante, hay que impulsarlo, y el motivo por el que no se desarrolla es por intereses de grupos privados, ¿no? Que algunas veces son muy amigos de la gente que tiene que tomar decisiones. Y fíjate que en los últimos años se han caído 3 licitaciones de gas natural. Todos hemos visto el desarrollo abrumador, tecnológicamente hablando, de China. De hecho, China tiene un proyecto que es la nueva ruta de la seda, en la cual quiere expandir la hegemonía desde lo económico, la hegemonía china hacia el hemisferio occidental. Y ya lo tiene de una manera u otra en el origen. Con las experiencias que hemos tenido justamente en la construcción de estas termoeléctricas, que han habido fallas en cuanto a los materiales, de lo que tú ya hablabas, estudios, etcétera, qué tan viable o cómo poder, de una manera u otra, aprovechando este expansionismo chino, procurar que se hagan termoeléctricas a gas con capital chino. ¿Cómo podríamos asegurar que la calidad del trabajo, de la construcción y de la implementación sea de óptima calidad y no repetir la mala experiencia que hemos tenido con el tema de las termoeléctricas? Mira, no solamente China, ahora que hablas de plantas térmicas, una de las propuestas que yo he hecho, incluso al ministro, es que se compren 400 o 500 megavatios, que normalmente es nuestro déficit en plantas térmicas, ¿no? ¿Cómo lo consigues? No hay recursos, obviamente, préstamos CAF, préstamos BID, préstamos de gobierno a gobierno. Tú vas a Corea y vas a tener un sinfín de plantas térmicas que funcionen con gas natural o con diésel. Hablando de China, China tiene de todo, ¿no? Buen producto y mal producto. Todo depende de qué es lo que quieras comprar. Yo no rechazo, no rechazaría nada de China porque tiene buenos productos, ¿no? Siempre y cuando los términos de referencia sean los adecuados, ¿no? Que las fiscalizaciones sean las adecuadas, que es lo que no sucedió en Coca-Cola Sinclair, ¿no? Entonces, yo no rechazo en principio ningún producto que venga de China, pero yo abriría el abanico, ¿no? Y haría una licitación internacional, porque así como China tiene créditos, tú puedes conseguir créditos de otros países y además puedes conseguir créditos de multilaterales. ¿Cómo lo vas a pagar? Con un fideicomiso que salga de las ventas que tú tengas con esa generación. De tal manera que solución existe, forma de pago existe, y yo no me concentraría tanto en China, sino que abriría el abanico. Si China es el ganador por precios y por calidad, está bien. Lo que necesitamos es una adecuada fiscalización y un jefe de proyecto que haga respetar los términos de referencia, ¿no? Que sean completamente transparentes. Lo que sucede es que en este país los términos de referencia normalmente son sesgados. Y eso lo conoce todo el mundo. Claro.
durante los 25 minutos de programa que llevamos, siempre del tema económico, falta dinero, falta dinero. ¿Cómo ves tú los 522 millones que cuesta el contrato colectivo de los trabajadores de SENEL? Mira, al hablar del contrato colectivo, quisiera darte antecedentes, ¿no? Porque yo hablé de la politización y de la corrupción, que son parte del problema. Si analizamos cómo llega ese contrato colectivo, ¿no? Nos remitimos al año 2018. Anteriormente existía EMCO, que fue eliminada por este gobierno, ¿no? A mucha insistencia de mucha gente, entre ellos yo era uno de los que más reclamaba, ¿no? Que EMCO era un aparato burocrático que no servía para nada. Entonces tú tienes un directorio de CENEL, que antes era formado por EMCO, por Planifica Ecuador y por el ministro de Energía. Hablo yo de politización y de corrupción. Pues, ¿qué es lo que sucedió para nombrar al gerente de CENEL, que estuvo en medio de ese contrato colectivo? No voy a decir nombres porque no viene al caso, ¿no? El gerente de CENEL fue nombrado con votos de Planifica Ecuador y de EMCO, voto en contra del ministro. ¿Cómo te imaginas, no? Que siendo el ministro de Energía, el que debe mandar en el sector, no tenía los votos suficientes para poner al señor gerente de CENEL, que permitió ese contrato colectivo? Hablando del contrato colectivo, ¿no? El gerente de CENEL nunca se sentó a negociar con el sindicato. Y el sindicato obviamente hace su parte, pues no, el sindicato, el secretario general del sindicato es puesto ahí para sacar el mayor beneficio por parte de los trabajadores, lo cual no quiere decir pues, que yo esté de acuerdo con el contrato colectivo, pero él hace su papel, él juega su papel. Y el gerente de CENEL es la contraparte, ¿no? Que no hizo su papel, ¿no? Sencillamente eso fue aprobado en instancias jurídicas que ustedes los abogados conocen mejor que yo, pero no es que hubo una aprobación por parte del gerente. Y llama la atención que el señor ministro de la época tampoco reclamó. Pasó el tiempo y ya en la época del presidente Lazo, yo hablé con el gerente de CENEL de esa época por casualidad y me decía que tenía un problema muy grave con el contrato colectivo. Yo le pregunté, ¿y qué puedes hacer? Porque ya a estas alturas ya no depende de la instancia jurídica normal, sino que debes hablar con el ministro del Trabajo para que soluciones el problema, ¿no? O sea, nunca nadie lo quiso solucionar. Hablando en sí del contrato colectivo, ¿no? Tiene cosas que realmente son increíbles. Y entre paréntesis, el contrato colectivo ha lesionado tanto a CENEL que en este crédito CAF no calificó a CENEL como sujeto de crédito y tuvieron que cambiar el enfoque del préstamo, y quien firmó ese préstamo es el Ministerio de Energía. El ejecutor va a ser CENEL porque tiene que construir las líneas con el aval de finanzas. Entonces, fíjate lo grave de ese contrato colectivo, ¿no? Que lesiona completamente la liquidez de CENEL. Entonces, tú tienes una estabilidad de 8 años en el artículo 12, estabilidad de los trabajadores. Dice, estabilidad por el lapso de 8 años. O sea, ¿en qué empresa del mundo un trabajador tiene una estabilidad de 8 años? Yo soy del criterio que si el gobierno quiere aceptar una estabilidad de 8 años, está bien, pero que la responsabilidad la suma el presupuesto general del Estado y que no lesione a CENEL. O sea, cualquier extra que esté por encima de la norma legal del Ministerio del Trabajo sea asumida directamente por el Estado, ¿no? En lo que respecta a remuneración unificada, porque siempre hablas de remuneración unificada, ¿no? Eh, en una liquidación, indemnización por despido, se reconoce 96 meses y a esta cantidad se aumenta 3 mensualidades por cada año de estabilidad. Entonces, si tú tienes 10 años de trabajo, comienzas con 96 meses y le sumas 3 por cada año por 10 años, 30, ¿no? Entonces, para hablarte de números, si tú tuvieras una remuneración mensual unificada de $5.000 entre una cosa y otra cosa, ¿no? Tú puedes tener una liquidación de $500.000. Entonces, medio en broma y medio en serio,
yo comentaba en algún momento que cuando mi nieto me preguntaba, abuelito, ¿qué puedo estudiar? ¿Tú crees que debo estudiar en eléctrica o arquitectura? Y le decía, no, no, no. Tienes que estudiar para ser secretario general del sindicato de CENEL, porque en 10 años te jubilas, ¿no? Y tienes una indemnización entre $500,000 y $1,000,000 y te vas tranquilito. Medio en broma y medio en serio, ¿no? O sea, la verdad es que quizás la Claro, broma es es medio una fea. locura. ¿Cuánto genera económicamente hablando CENEL y cuánto de ese monto, por decir algo, por poner un ejemplo a cifra lanzada al aire, si generara 100 millones o generara, perdón, 1.000 millones, y hablamos de estos 522 millones, se estaría llevando el 50, más o menos el 55% de lo que CENEL económicamente representa. ¿Cuánto en realidad representan estos 522 millones del monto económico que genera CENEL? CENEL tiene un presupuesto no menor a $1,500,000,000. De tal manera que el porcentaje es importante. CENEL maneja el 49% de la energía del país. CENEL tiene 11 provincias. CENEL es la empresa más grande de distribución. Y quizás, como un comentario, distribución son las empresas que nos permiten pues, tener acceso a la energía. Hay dos tipos de empresas. Las empresas públicas, las EP, que son CENEL, que están todas en las costas y total 11 provincias, y las sociedades anónimas, como Quito, Cuenca, Imbabura, Loja, ¿no? Las sociedades anónimas tienen dentro de los socios al municipio, a los GAT en general. Por ejemplo, en Quito, tú no tomas una decisión sin la venia del señor alcalde de Quito. Aquí en Guayaquil, cuando se posesionó el alcalde Aquiles Pigail, yo le decía en una reunión en la Cámara de Industrias, ¿no?, que debería preocuparse un poco de la generación, y hablaba de alumbrado LED, ¿no? Él lo puede hacer con buena intención, pero no es que necesitan la venia del alcalde de Guayaquil como sucede en Quito. ¿Por qué? Porque aquí es una empresa pública y allá en Quito es una sociedad anónima en la que el alcalde prácticamente tiene la oportunidad de poner gerente, ¿no?, y poner vetos a aquellas decisiones que le parezcan inconvenientes. Aquí en Guayaquil no sucede eso. Entonces tú tienes aquí el Gran Guayaquil formado por Guayaquil, que es una EP, el área de San Borondón, el área de Durán, el área de Milagro, Santa Elena, y todas son empresas públicas. Y tú tienes, Formidable. exacto, y tú tienes una rotación de funcionarios muy grande. Yo hoy día hablaba con la señora gerente de CENEL y le decía, ojalá que ya no haya más rotación, porque esa rotación hace mucho daño a todo el mundo. Incluso nosotros como Cámara de la Construcción estamos ofreciendo realizar un tipo de alianza para convocar a la empresa privada, a los constructores, a financiar los transformadores que le estoy diciendo, porque CENEL no tiene dinero, ¿no?, y los empresarios privados quieren invertir, pero necesitan tener la certeza de que van a recuperar su dinero. Y por otro lado, CENEL necesita dar el servicio y no tiene los recursos, ¿no? Entonces, si nosotros aunamos esfuerzos, si nosotros nos juntamos con CENEL, como así lo aceptaron en la reunión del día de hoy, y los constructores a través de la Cámara de Construcción, podemos lograr importantes resultados para el tema de distribución. Entonces, hablando de la pregunta, el contrato colectivo realmente pone en una situación económica muy débil a CENEL, siendo la empresa de distribución más importante. Iván, tú has manifestado que gracias a Dios existen soluciones. Eh, ¿Cuál sería la solución a corto plazo y cuál sería la solución definitiva a largo plazo? ¿Qué le recomendarías tú al presidente Noboa para de una vez por todas liberarnos de este tema de los cortes de luz a futuro? Nosotros tenemos que darnos un baño de verdad. Y eso quiere decir, lo he propuesto, formar comisiones de trabajo en cada tema conflictivo. Por ejemplo, yo armaría un grupo de trabajo, ¿no? Tantos grupos como sea necesario y un grupo supervisor en que esté la empresa privada, ¿no? Porque si no el ministro va a escuchar a los mismos de siempre y como te hablan bonito, saben hacer sus cosas,
le van a decir seguramente cosas que el ministro les va a creer que no necesariamente son verdad. Por ejemplo, Termogas Machala, yo crearía un grupo de trabajo, ¿no? Crearía una hoja de ruta y diría, por ejemplo, en 12 meses ustedes me incorporan 200 megavatios y en 18 meses en total me incorporan los 457 megavatios, ¿no? Faltan recursos, bueno, veamos. Hay un préstamo, creamos un fideicomiso, como se va a generar más energía, existen recursos que en este momento no reciben. Lo mismo haría con tu H Piratón, lo mismo haría con Codo Sinclair. Tienes 800 megavatios de energía renovable no convencional que no ha podido seguir su trámite porque no tienen los fideicomisos y la certeza del pago. Yo contrataría 500 megavatios en créditos de gobierno a gobierno, créditos multilaterales. Lo del alumbrado LED le daría viabilidad para que varias compañías puedan intervenir. Es decir, a cada problema le crearía un grupo, pero siempre yo incluiría a la empresa privada, ¿no? Y que nos informe mensualmente de cuál es la situación. El momento en que tú te das un baño en verdad y conoces la hoja de ruta en la que mensualmente intervenga el presidente de la República, ¿no? Yo creo que las cosas se solucionan. Si tú le permites a la empresa privada la autogeneración, fíjate que antes se podía invertir en generación. Grupo Supermaxi, por ejemplo, podía desarrollar un proyecto hidroeléctrico de 90 megavatios. La ley lo bajó a 10 y si no te vas a una licitación. Entonces, si tú tienes que gastar o invertir $1 millón en estudios y sabes que tienes que ir a una licitación internacional porque tu central es de 40, 50 megavatios, sencillamente no lo inviertes. Entonces, tienes que crear incentivos tributarios para que te inviertan en la vertiente occidental. Es decir, yo soy amigo de los grupos de trabajo con la inclusión de la empresa privada y hacer seguimiento, porque tienes ahora el ministro Luque, ¿no? Que yo lo veo bien. Por algunas circunstancias sale el ministro Luque y todo el trabajo que él hizo quedó en el aire porque ninguno de nosotros nos enteramos de qué es lo que él hizo. Entonces tú debes comunicar a la ciudadanía, ¿no? Y la mejor manera de comunicar a la ciudadanía es que exista la empresa privada de por medio, ¿no? Que pueda transparentar esa información a todos sus socios. Si eso no existe, te quedarás con la información del ministerio, al ministro le llegarán las personas de siempre, de repente tienes a tu lado a las personas que crearon los problemas en este momento, que son los responsables de los problemas, ¿no? Y le vas a permitir la solución a los mismos que te crearon el problema. Tienes el tema de gas, los importadores versus lo que creen en la producción nacional. Entonces, hay muchos conflictos que los puedes solucionar creando grupos de trabajo, hojas de ruta y haciendo seguimiento. Pero si no está la empresa privada y si no transparentas la información, eso queda en Quito todo. Iván, ¿qué hacer con aquellos proyectos hidroeléctricos que no funcionaron? Podría, qué sé yo, abrirse un concurso para que la empresa privada los tome con el músculo económico lo que se necesite para llevarlas adelante, o simplemente se la deja perder ahí por la maleza. Es parte de lo que digo, o sea, tú que creas grupos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si Termogas Machala por alguna circunstancia no llega a ponerse de acuerdo con el proveedor inicial, ¿no? Arreglas la parte legal y haces otra licitación para que otro grupo privado con músculo financiero termine la obra. Entiendo que entonces Piratón ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero yo trataría de solucionar, o sea, le daría importancia, por eso creo en los grupos de trabajo, le doy importancia a cada uno de los problemas. Y si por alguna circunstancia el proveedor inicial o el contratista inicial no logra ponerse de acuerdo, sencillamente hago una licitación para que otra empresa privada lo haga. O sea, no puedes quedarte esperando 8 años a que alguien tome la decisión. Tienes que hacerlo en este momento. Tenemos suficiente energía, potencialmente hablando, ¿no? Para no tener estos problemas. Tú tienes, por ejemplo, que pensar en si haces los otros proyectos como Cardenillo y Santiago, pero ¿cuál es parte del problema? Que en los términos de referencia no los hacen bancables. Entonces tú debes contratar a una compañía internacional que conoce cómo piensa la gente de afuera para invertir en este país, porque este país no es fácil, pues, ¿no? Tiene mala fama de pago. Entonces, debes hacer los términos de referencia bancables. Si no lo haces así,
las licitaciones van a fracasar. Y es lo que está sucediendo. Entonces tú tienes proyectos que debieron comenzar a licitarse hace 2 años que no se licitan, o tienes proyectos ya adjudicados, como son los de energía renovable no convencional, 800 megavatios, que no salen adelante porque no puedes armar un fideicomiso. Es decir, nadie enfrenta la situación. Y desde mi punto de vista, tú tienes un ministerio muy grande, energía es muy grande. Tú debes independizar electricidad, debes independizar hidrocarburos y minas. Tú me vas a decir, sí, pero me aumentas la burocracia. Yo te digo que no es verdad, porque tú tienes electricidad, tienes hidrocarburos y tienes minas. Y arriba tienes al ministro con todos sus asesores. En el momento que tú independizas, quitas a ese ministro con sus asesores y creas y pones una persona que es el ministro en cada grupo, ¿no? Electricidad, recién nos estamos dando cuenta que es importante. Cuando te falta la luz, cuando te la cortan en la noche, cuando no puedes dormir con un aire acondicionado y las altas temperaturas. Y si me vas a decir que el aire acondicionado es de lujo, vas a la ganga, pagas $15 mensuales, te cobran no sé cuántas veces el aire, pero lo compras, ¿no? Entonces todo el mundo tiene su aire. Es decir, y no nos pueden echar la culpa a nosotros los ecuatorianos, digo los guayaquileños por tener mucho consumo, porque la temperatura ha sido muy fuerte con nosotros, de tal manera que ya no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que, como te digo, existen soluciones, ¿no? Y creo que el crear grupos de trabajo con hojas de ruta definidas y haciendo seguimiento, y no importa si el ministro se va o se queda, ¿no? Que crean que esos grupos de trabajo permanezcan y si la empresa privada le permiten opinar, vas a poder transparentar la información. Qué bueno, Iván, que hayan soluciones, qué bueno que las mismas hayan sido explicadas con claridad diáfana por ti y se hayan topado los temas que son de suprema importancia en este momento para el Ecuador en general, porque no solamente se ven afectados los hogares, se ven también afectados los negocios. Iván, agradecerte por tu participación, agradecer también a los grupos que comparten esta emisión, con lo cual tenemos un alcance tentativo de 400.000 personas en 3 continentes y quedamos de una vez comprometidos para una futura ocasión topar este tema, a ver cómo se va desarrollando el tema eléctrico y cuáles han sido las soluciones que se han implementado o que se dejaron de implementar. Tus palabras finales, Iván. Muchísimas gracias, encantado y a la orden, ¿no? El problema eléctrico lo podemos resolver nosotros, los ecuatorianos. Creo que es nuestro deber. Ojalá que haya la apertura por parte del gobierno de permitir que la empresa privada intervenga en la solución. Y no tienes que ser funcionario público para opinar o para dar una solución. Yo creo que desde afuera, en grupos de trabajo con hojas de ruta definidas, se pueden encontrar soluciones. Es importante la combinación o las alianzas público, o sea, del sector público con el sector privado, porque soluciones existen y tenemos la capacidad de hacerlo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a Buenas ti. noches. Buenas noches.